Vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Quiero continuar y ver si puedo hoy finalizar un tema que he venido trabajando en las últimas semanas. Si hay la oportunidad lo finalizamos hoy, si no lo dejamos para dentro de 15 días, ya que el próximo domingo es domingo de oración por los enfermos. Entonces usted debe estar en este lugar. Yo como estoy sano el domingo no me toca venir a la iglesia. Venga para la iglesia igual para que comparta milagros del Señor. Va a haber testimonios igual. Invite a su familiar, a sus amigos, vamos a estar orando. Y creo que el próximo domingo van a haber muchos milagros que contar en este lugar del Señor. Amén. Esa es parte de nuestro trabajo como iglesia, orar por los enfermos, porque creemos en el poder de los milagros que hace nuestro Señor. Si hoy no logro terminar, en 15 días finalizo el tema que he estado trabajando en el último mes, que es el tema sobre la honra. Hoy el título de la prédica es más generalizado sobre la honra y se llama El poder de la honra. Diga conmigo, el poder de la honra. Malaquías capítulo 1, en el verso 6, al comienzo del texto bíblico, Dios está hablando por medio del profeta al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había descuidado en sus labores y sus responsabilidades con la casa. Y el Señor manda por medio del profeta y dice estas palabras: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? La palabra honra, mis amados, la podemos definir en un texto, en una expresión bastante sencilla, y significa dar el valor debido a las personas o a una persona. Y es bueno que usted vaya captando, y es parte de lo que voy a desglosar en el tema de la honra, que la palabra honra está relacionada solo hacia personas. Según la Biblia, la palabra honra es para personas. No incluye seres o otra cosa, ningún otro ser viviente, sino a personas, ni animales, ni objetos. Aceptar la autoridad e influencia de alguien sobre mí, eso es una palabra que eso es parte de lo que puede significar la palabra honra. En el texto leído anterior, el texto que estamos leyendo en Malaquías, allí el Señor hace una demanda al pueblo de Dios. Él reclama y dice dos áreas específicas sobre lo que él reclama honra, y él dice: si yo soy padre de ustedes, porque ustedes me llaman padre, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y es bueno recalcar que al padre, al que uno considera papá, padre, al padre se le honra obedeciéndole. ¿Cómo se honra al padre? Papá o mamá, se tiene honra sobre ellos cuando se les obedece. Pero el Señor también en el libro de Malaquías le dice al pueblo de Israel: si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? En la palabra Señor es dominio, y cuando se habla de que el Señor está reclamando honra, la palabra de Señor se refiere que a un Señor se le respeta. Cuando hablamos de honra al Señor, la honra significa respeto. Cuando hablamos de honra al Padre se le honra obedeciéndole, pero cuando se habla de Señor se honra respetándole. Hay 4 definiciones para la palabra honra en los antiguos libros antiguos, y del hebreo existe la palabra kabod, que quiere decir peso, valía o importancia. Habla de un nivel de reconocimiento. Está también la palabra kabod, más sencilla, que quiere decir gloria, honra o fama. Es el texto en Romanos 13:7, cuando la Biblia dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Allí se está usando la palabra kabod. La tercera es en el griego, la palabra es tia amei, y esa palabra significa alta estima, preciosidad o valía. De allí sale la palabra tima, la cual significa en nuestro idioma poner un precio o poner un honorario. Y esto habla de que nosotros tenemos que honrar nuestras palabras, debemos honrar nuestro nombre, honrar nuestro apellido, a honrar quienes somos. Y también existe la palabra en el latín, que es honoris. Y esa es la que se utiliza en las instituciones, cuando usted oye la palabra o título honorífico.
ese es el que se utiliza del latín. Mis hermanos, la palabra honra es bueno que usted sepa que se repite aproximadamente en toda la Biblia, 124 veces aparecen en la Biblia. Y la palabra deshonra, que es lo contrario a la palabra honra, solo aparece en la Biblia 14 veces. Y vemos aquí que es muy importante que usted y yo entendamos que el plan original de Dios siempre ha sido que sus hijos seamos gente de honra, porque en la Biblia se habla más de honra que de deshonra. La palabra honra, mis amados, en el contexto occidental, para nosotros los latinos, los occidentales, es una palabra muy genérica, poco usada, es una palabra frágil, es una palabra que poco se usa, es una palabra que no está en nuestro vocabulario normalmente manejada. ¿Por qué? Número uno, porque en nuestra cultura latina, caribeña, en nuestra cultura occidental, los hijos fácilmente deshonran a los padres y no hay nada que les haga sentir mal o triste por eso. Les deshonran en desobediencia, les deshonran haciendo las cosas a escondidas y como si nada. Número dos, el esposo deshonra a su esposa, la esposa deshonra a su esposo con palabras, dejando de cumplir sus compromisos, aún con infidelidad, y es muy normal en nuestra cultura que eso ocurra. El empleado deshonra a su jefe. En nuestra cultura no tenemos cultura de honra para el jefe de una empresa, para el jefe de un negocio. Todo el mundo es obediente mientras lo mira, pero a la espalda hablan mal de sus jefes, maldicen la misma empresa donde trabajan, maldicen a sus jefes. Los empresarios también deshonran a los empleados, no les pagan, los engañan, les pagan mal, los tratan mal. Las autoridades políticas en nuestra cultura deshonran su posición con la corrupción, con el manejo de influencias. Los discípulos, hablando ya del evangelio, fácilmente en nuestra cultura deshonran a los maestros, deshonran a las personas a las que deberían estar honrando, aún en las escuelas. Ya los niños hoy día deshonran a sus maestros, ya no hay respeto para nada en esta área. Y aún si hablamos dentro de las propias iglesias, los creyentes de una iglesia se les hace fácil deshonrar a sus autoridades, a sus líderes, deshonrar a sus pastores. Esto es algo muy diferente en la cultura oriental. Cuando usted y yo leemos, escuchamos historias o vemos películas sobre la cultura oriental, para los orientales la palabra honor o honra tiene una connotación muy fuerte, enseñada dentro de su cultura, enseñada dentro de su vocabulario, a tal punto que en la cultura oriental muchos prefieren morir antes que perder el honor o la honra que ellos consideran que representa su vida. Y eso es lo que la historia nos habla del tema de los samuráis. Cuando usted ha visto películas o ha leído sobre ellos, ellos preferían quitarse la vida antes que perder lo que se llama el honor. Nosotros los latinos, los caribeños, los occidentales, recibimos una cultura de esclavitud. Por eso, para nosotros la palabra honra es una palabra que no está en nuestro vocabulario, porque nuestra cultura, usted y yo, nuestra herencia, nuestras raíces es de esclavos. Nuestras tierras caribeñas, nuestras tierras latinas fueron tierras de esclavos. Usted y yo somos descendientes de esclavos, descendientes de gente que fue esclavizada. Por lo tanto, ese vocabulario de esclavo, el vocabulario de una persona que ha vivido en esclavitud, no es la de dar honra, porque se supone que el que está arriba es el que me esclaviza. Entonces, ¿cómo voy yo a darle honra al que me esclaviza? Por eso, cuando se habla de honra, la honra está diseñada para aquellos que han sido liberados en mente, han sido liberados en espíritu, aquellos que pertenecen al reino de Dios. Son personas que ya deben haber renunciado a esa cultura de esclavitud que tenemos desde nuestra infancia, que vienen las enseñanzas que traemos en nuestras raíces. Por eso usted escucha mucho hablar a las personas cuando no tienen dinero, hablan de los que sí tienen dinero, hablan mal, del que le va bien, todo el mundo habla mal, seguro es que lo hizo de esta manera, seguro que lo hizo de la otra. No estamos enseñados y no hemos sido formados para honrar, para felicitar a la gente que le va bien. Nos cuesta mucho hacer eso. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente fue programada en nuestra cultura con mentalidad de esclavo, y el esclavo
simplemente siempre va a criticar, juzgar y condenar a todo lo que esté arriba y lo va a considerar siempre que es malo. Pero óigame algo, usted, hombre y mujer de Dios, usted fue lavado por la sangre de Cristo. Cristo entregó en la cruz del Calvario su vida por usted. Usted ha sido libre de toda maldición de esclavitud. Usted es un hombre, una mujer libre, y usted debe entender, y es necesario que entienda y maneje en su vocabulario la palabra honra. Y la palabra honra siempre está dirigida hacia arriba, y en la cultura hebrea, en la cultura bíblica, que es una cultura que no es de esclavitud, es una cultura donde la palabra honra es de alto valor, de alto estima, y se acostumbra a honrar a la gente que merece honra. Usted y yo tenemos que aprender a trabajar de esa manera. Muchas personas piensan de manera carnal y de manera resentida, aún dentro del pueblo de Dios: ¿cómo yo voy a darle agradecimiento a alguien más si yo también estoy necesitado? Si a mí nadie me da las gracias, ¿por qué yo tengo que estar dando las gracias? Y eso habla de una mentalidad carnal, de una mentalidad de esclavitud, habla de una mentalidad lejos de Dios. Y por esa razón, muchos de nosotros no hemos podido ver la gloria de Dios en nuestra vida, porque la bendición de Dios sobre nuestra vida viene reflejada por medio de la honra. Fíjate que cuando tú agarras los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar la honra incluida en ese mandamiento donde habla de papá y mamá. ¿Lo recuerdan? Cuando la Biblia dice honre a papá y mamá, y entonces automáticamente ese mandamiento añade una bendición de una vez, añade una promesa por la palabra honra. Y entonces dice: si tú honras a papá y a mamá, se te añadirán años de vida, y en todo lo que hagas prosperarás o te irá bien, dicen algunas versiones. Así que la palabra honra es de mucho valor, de mucha importancia, y usted como hija, como hijo de Dios, usted tiene que aprender a conocer esta palabra, empezar a usarla más regularmente. Debe aprender a ser un practicante de lo que es honra, para que pueda desatar las promesas que Dios tiene sobre su vida. Este punto es muy importante, lo voy a colocar así subrayado y entre comillas. Las promesas que están en la Biblia son para los hijos de Dios, no son para los esclavos. Los esclavos no pueden heredar, los únicos que heredan son los hijos de Dios. Pero si yo, a pesar de que me creo un hijo de Dios, tengo una mentalidad de esclavo, yo voy a recibir la herencia de un esclavo. Y el problema de muchos pueblos de Dios es que decimos ser hijos de Dios, pero muchos tenemos mentalidad de esclavitud todavía, y nuestro vocabulario, la forma en que hablamos y nos expresamos, es un vocabulario de esclavitud. Que eso no se vea en su hogar, que eso no se vea en tu matrimonio, que eso no se vea en medio del lugar donde tú estés. Tú eres un hombre, tú eres una mujer de Dios, un hombre y una mujer de Dios que tiene que manejar un vocabulario del reino, y el vocabulario del reino siempre es la honra a quien honra merece. ¿Puede dar un aplauso a nuestro Dios? La Biblia nos enseña que Dios es el padre de la honra, pero la Biblia también nos enseña que Lucifer, Satanás, es el padre de la deshonra. Y volviendo hace 30 segundos atrás, usted tiene que recordar que aunque nuestra cultura no habla mucho de la honra, usted ahora, más que venezolano, más que colombiano o mexicano o la nacionalidad que usted tenga, si usted es un hijo de Dios, usted es un ciudadano del reino de Dios. Por lo tanto, si usted quiere disfrutar de las bendiciones del reino de Dios, usted tiene que aprender a vivir, a hablar y a expresarse como un ciudadano del reino de Dios, porque eso es lo que le da derecho a lo que el reino de Dios tiene para usted. ¿Qué tal si usted sacude al de al lado y le dice: ponte pilas, porque tú eres un hijo del reino de Dios? Ahora, fíjense que si Dios es el padre de la honra, y usted analiza la Biblia, estudiando la Biblia, dice la Biblia que Dios todo lo hizo perfecto, Dios todo lo hizo hermoso, lo hizo para la gloria y honra de su nombre. Pero si hablamos de Lucifer como padre de la deshonra y padre de la mentira, usted va a encontrar que en todo lugar donde Satanás ha estado,
es un escenario que lleva deshonra y que lleva caos. El que anda en luz, mi querido hermano, usted debe entender que es una persona que está en luz, que anda con Dios, y por lo tanto es una persona que anda bajo el manto de la honra. El que se hace llamar un hijo de Dios maneja ese vocabulario y vive bajo esa actitud que es la actitud de honra. Pero las personas que no son hijos de Dios andan en tinieblas y andan bajo el dominio de la carne. Y cuando la Biblia dice vuestro padre es el diablo, porque ustedes hacen las obras que su padre el diablo hace. Por eso es que la Biblia habla de eso. Cuando Jesús le dice a este poco de religiosos, su papá es el diablo, y dice, ¿cómo le ocurre que nuestro papá es el diablo? Nuestro papá es Abraham. No, señor, uno es hijo de que las obras que uno hace. Lo que yo hago, eso refleja quién es mi papá. Y como ustedes hablan de engaño y de deshonra, eso quiere decir una sola cosa: su papá es Satanás, el diablo. Por eso es que si yo soy un hombre de Dios, si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, tus actitudes y tu vocabulario, la forma de vida que tú llevas, refleja quién es tu padre. Yo te pregunto, no me respondas, ¿quién es tu padre? ¿Tu padre es el padre de la honra o tu padre es el padre de la deshonra? Porque esto no es cuestión de decir, no, mi padre es Dios. No, esto es cuestión de decir, ¿cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo vives? Porque tu vida refleja quién es tu padre. Que entonces sacude al de al lado y dice, no te pidas, ¿quién es tu papá? Y saben que esto es interesante, ¿no? Porque cuando uno ve, por ejemplo, aquí que va a estar allí con su hijo, ¿cómo es que se llama tu este? Sabdiel. Usted mira a Sabdiel caminar y yo creo que Sabdiel ya camina como camina el papá. ¿Y qué otras mañas tiene el papá, Cristal? ¿Se ríe con el papá? ¿Qué? El chino se echa el peinado para acá para parecerse al papá también. Porque dice por ahí que hijo de tigre sale pintado. Así que si usted pretende decir que usted es un hijo de Dios, usted debe reflejar el reino de Dios. Porque el reino que yo reflejo es el reino al que pertenezco. Y esto no es cuestión de que yo soy evangélico. Esto no es cuestión de que yo todos los domingos voy para la iglesia. Esto no es cuestión de que si yo voy para misa o me voy para la reunión de los últimos santos. Esto es cuestión de que la vida que yo reflejo es la vida a la que yo pertenezco. Y eso habla de Dios al que yo predico, al Dios del que yo hablo. Y yo quiero que estemos claros. Aquí deberíamos todos hablar de un Dios que hace milagros, de un Dios de grandes cosas, un Dios que cambia vidas, un Dios que salva matrimonios, un Dios que rescata hijos, un Dios que prospera y que bendice en todo lo que hacemos. ¿Qué tal se aplaude a nuestro Señor? Otra cosa que usted debe tener muy clara y bien definida según la Biblia es que todo acto de deshonra en la Biblia, de las 14 veces que en la Biblia habla de actos de deshonra, usted debe tener bien claro y bien definido que en la Biblia todo acto de deshonra tiene consecuencias. Dígale al de al lado, toda deshonra tiene consecuencias. Así que basado en esa palabra, pilas. Cuando deshonras a tus padres, cuando deshonras a tus autoridades, porque según la Biblia, cada vez que alguien practica la deshonra, activa el mundo espiritual en su contra para maldiciones sobre su vida. Todo acto de deshonra trae maldición y tiene consecuencias. Así que muchos de nosotros tal vez hemos vivido las consecuencias de deshonrar a nuestros padres, de deshonrar a nuestra madre, de deshonrar a nuestras autoridades, porque alguien que ha tenido una vida basada en la mentira, en la deshonra, en las vulgaridades, en las groserías de la vida, no puede estar esperando que el cielo le abra las puertas de bendiciones. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará o recogerá. Todo acto de deshonra siempre, diga conmigo siempre tendrá consecuencias. Así que muchos de ustedes tal vez se andan quejando porque sus hijos les dan mala vida. Recuerde que usted está pagando la mala vida que le dio a su papá y a su mamá. Si usted fue alguien que le dio mala vida a sus padres, dé gloria a Dios que el Señor tiene tanta misericordia. Usted y los hijos no le han salido tan mal como usted fue malito. Porque hay algunos de ustedes que le dio mala vida a sus padres. Aquí más hay uno que tiene cara que se saltaba por las barandas.
Aquí hay más de uno que tiene cara de que se saltaban las paredes de la casa para irse a embochinchar, a emborracharse, a estar dando mala vida y los papás no puedan ni dormir. Eso se llama deshonra. Y déjeme decirle, toda deshonra que usted ha causado a sus padres tiene consecuencias bíblicas. Porque así como el mandamiento allá que aparece en la Biblia, honrar a papá y mamá te alargará la vida y hará que las cosas te salgan bien, traerle deshonra a papá y mamá, pues ahora interpreta la segunda parte. Recorta la vida y atrae maldición sobre las cosas que yo emprendo. Así que si usted le dio mala vida a su papá, los que están más grandecitos aquí, y usted quiere cortar las maldiciones con sus hijos, comience por el lado derecho, vaya y pídale perdón a su papá, vaya y pídale perdón a su mamá, y trate de honrarle a partir de ahorita que están viejitos, que están mayores, para empezar a recortar el castigo que nuestros hijos nos van a hacer pasar. No provoca decir amén, ¿verdad? Pero para dónde agarrarme con esa patinchada, decía mi abuelo. Nadie que anda en deshonra quedará impune. Todo el que produce deshonra y vive en deshonra, tarde o temprano el juicio de Dios le alcanza, y de que la paga. Se puede deshonrar con palabras, se puede deshonrar con acciones. La deshonra tiene el poder de traer tragedias, de traer caos, de traer miseria y aún hasta traer muerte prematura en medio de la familia. Y esto es muy importante que usted lo entienda, porque a veces llegamos a los caminos del Señor, buscamos de Dios, pero a veces estamos buscando de Dios y escuchamos palabras muy bonitas del cielo de parte de Dios, pero parece que como que es para otras personas. A mí no me funciona. Yo no sé todo eso tan bonito que el pastor practica, yo veo que otros cuentan testimonios, pero a mí no me funciona. Ojo, tal vez no funciona porque estamos viviendo en tiempos de deshonra, y hasta que yo no corrija mi vida, mi actitud de deshonra, no podrán activarse los tiempos de honra y de bendición sobre mi vida. El ser humano por naturaleza es rebelde, sobre todo nosotros los latinos. ¿Sabe por qué los latinos, los caribeños somos rebeldes? Porque nuestras raíces son de esclavitud. Cada vez que sentimos que alguien nos presiona, cada vez que sentimos que alguien nos da órdenes, cada vez que sentimos que alguien nos quiere someter, nos sacudimos, nos alborotamos, soltamos la lengua y si es posible sacamos la espada del zorro. Y hacemos y decimos cosas que no deberíamos decir ni hacer. Y ahora le estoy hablando, escúcheme bien, es al pueblo de Dios, porque se supone que usted fue lavado por la sangre del Cordero, se supone que a usted el Señor le perdonó, le liberó, y se supone que si usted es una persona que refleja el amor y refleja quién es Dios. Nadie que anda en deshonra queda impune. Mire, te voy a contar historias. La Biblia habla de Can, el hijo de Noé. Can deshonró a Noé. Hay muchas teorías sobre lo que ocurrió allí cuando la Biblia habla que Can deshonró a Noé. Pero una de las teorías más válidas dice que Can vio desnudo a su papá y salió a divulgar y a contarle a todo el mundo que su papá lo vio desnudo, así que me imagino que lo vio escurrido, lo vio arrugado, y él empezó a burlarse de su papá, contándole a otras personas de lo que vio en su papá. Y tenga algo, Noé maldijo a su hijo Can, y de ahí vienen los cananitas, la tierra de Canaán, tierra que tuvo maldición a causa de una actitud de un hombre. Y ojo con esto, porque Dios bendice a un hombre y Dios bendice a su familia, pero cuando alguien atrae deshonra sobre su vida, es una maldición que le va a heredar a sus hijos. ¿Aló? Esto no es lo que usted venía a escuchar hoy, ¿verdad? Usted venía a que le contara una palabra bonita que le dé ánimo, que lo haga levantarse, pegar gritos al cielo. Pero ¿de qué vale que usted pegue gritos al cielo si algo lo está amarrando a la tierra y tal vez lo está amarrando hasta el mismo infierno? Tenemos que soltarnos de lo que nos tiene amarrados. Tenemos que soltarnos de lo que nos frena a ver la gloria de Dios. Ya el Señor soltó la palabra de bendición sobre su vida. La pregunta es ¿por qué la palabra de bendición no es activa sobre mi vida? Ya Dios la soltó. Esto no es cuestión de que usted ore y le diga al Señor, Señor, bendíceme. Usted está orando mal. Ya Dios le bendijo. Pastor, pero ¿por qué no veo la bendición? Porque el problema no es la bendición. El problema es lo que a mí me está amarrando para no poder ver y obtener la bendición de Dios. Ya Cristo murió, y una sola vez murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para liberarnos de toda
entonces no podré ver lo que el Señor me ha prometido. Y no es culpa de Dios, la culpa es mía, que vivo amarrado a esta tierra y amarrado a las maldiciones. Así que sacúdete al lado y dígale: esto no es culpa de Dios. La Biblia nos habla de Esaú. Usted recordará a este hombre llamado Esaú. Esaú deshonró la primogenitura, no le interesó, no le importó, por eso fácilmente la vendió y la cambió por un plato de lentejas. Rubén, el hijo mayor de Jacob o de Israel, deshonró el lecho de su papá, perdió la primogenitura. ¿Por qué? Porque se enamoró de una de las esposas de su papá y se la tumbó. Y porque se acostó con la esposa de su papá, el papá lo maldijo. Y Rubén perdió el derecho de primogénito. Y en la Biblia usted no aparece, no ve que aparezca Rubén mucho tiempo nombrado en la Biblia. ¿Por qué? Porque el bendito deshonró a su papá. Datán, Coré y Abirán deshonraron la autoridad de Moisés, se levantaron y se rebelaron contra Moisés. Y Dios se molestó tanto que mandó a abrir la tierra y se los tragó vivos. Acán deshonró la autoridad de Josué. Josué había dado instrucciones exactas de cómo tenía que ser la conquista de la nueva tierra, pero él se metió, se robó un lingote de oro, se robó unos vestidos que quería, y a causa de que deshonró la autoridad de Josué, el bendito fue descubierto públicamente apedreado junto a su esposa y sus hijos, y toda su generación murió apedreada a culpa de la deshonra de este hombre. La deshonra que tú y yo hacemos la pagan nuestros hijos también. ¿Y qué tal si hablamos de David y Absalón? Absalón, uno de los hijos preferidos de David. Absalón deshonró a su papá David. Murió entonces, ¿de qué manera? Colgado de un pedazo de palo que se le enredó con el cabello mientras cabalgaba. Y después vino alguien más y le atravesó una daga en el pecho. Qué forma de morir tan triste. ¿Sabe por qué? Porque él deshonró a su papá. Y ojo con esta palabra que voy a soltar. Escuche con atención esto que le voy a decir. La deshonra tiene el poder de anular la promesa que Dios te dio. Esto es algo serio. Porque los evangélicos, los cristianos nos han enseñado a que lo que Dios nos ha prometido, Dios lo va a cumplir. Amén, y es así. Pero usted hoy debe aprender algo. La deshonra tiene el poder de cancelar una promesa de Dios. Se lo voy a demostrar. Primera de Samuel capítulo 2, verso 30. El sacerdote Elí tenía una promesa de Dios. Dios le prometió a Elí que nunca faltaría uno de su familia que sirviera en la casa de Dios. Y mire lo que dice Primera de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabe qué me está enseñando esta cita bíblica? Esta cita bíblica está tumbando cultura evangélica, de cucarachas jugando en la mente. Gente que hace lo que le da la gana y sigue esperando que Dios le cumpla una promesa. Usted debe entender algo hoy: la deshonra borra promesas que Dios ha hecho. Por eso es muy importante que la deshonra no esté dentro de nuestro vocabulario y no esté dentro de nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser una vida practicante de la honra delante de Dios y de lo que Dios nos pide que honremos. Porque si somos practicantes de la deshonra puede llegar a borrar un pacto o una promesa que Dios hizo a mi vida. Usted debe tener claro que la deshonra trae muerte. La deshonra atrae la muerte. Es como la miel y las moscas, como el mugre y las moscas, como la miel y las abejas. Donde hay deshonra, la muerte se acerca. Donde hay deshonra, la tragedia se acerca. Donde hay deshonra, la pobreza, la ruina, la miseria, la escasez y las enfermedades se apegan donde existe la deshonra. Hombres y mujeres que viven en deshonra en su vocabulario, en su forma de vivir, la muerte, la tragedia, la pobreza, la ruina, la miseria, la escasez y las enfermedades se apegan a su vida y los buscan. Eso usted lo tiene que entender, querido hombre y mujer de Dios. Por eso a usted le conviene vivir
bajo el manto de la honra. Por favor, díganle al de al lado, te conviene vivir bajo el manto de la honra. Te conviene cambiar tu mentalidad de esclavo y empezar a pensar como un hijo del reino, a hablar como un hijo del reino y a vivir como un hijo del reino. La mentalidad de esclavo tenemos que quitarla de nuestra mente. Y la palabra honra, la vida de honra, tiene que ser una vida que debemos aprender a vivir. Por lo tanto, honre a sus autoridades. Mire, ojo con lo que voy a decir. Esto no es nada político. Pero la Biblia dice que usted y yo debemos orar por nuestras autoridades en todos los niveles. Y hay gente que cuando escuchan que hay que orar por el presidente, se endemonia. Y yo no estoy hablando de política. No estoy hablando de política. Estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios que deben hacer los hijos de Dios. Es un mandamiento de Dios que oremos por nuestras autoridades. Si a mí me parece o no me parece que esté bien, ese no es problema mío. Es una orden de Dios. Ora por tus autoridades. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios para nosotros los hijos de Dios. Me gusta o no me gusta, eso no es problema de la ley de Dios. Es un principio de la ley de Dios. Ahora tal vez alguien aquí va a salir ahora, el pastor se me metió a político y ahora me metió a chavista. Que el Señor le perdone su mente corrompida, hermano. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los principios que están en la Biblia. Porque no importa si es el señor presidente que está ahorita o es el señor presidente que salió antes o es el que va a venir, no importa. La Biblia dice que el pueblo de Dios debe orar por las autoridades, por las eminencias que están colocadas. Guste a mí o no me guste, no importa el que esté de turno. Es mi deber y obligación. Pero muchos de nosotros deshonramos a la autoridad, maldiciendo, vulgaridades, hablando maldiciones de ellos. Y eso es un principio que está en la Biblia. Honre por favor a su familia. Honre su matrimonio, honre a sus hijos. Honre su nombre y su apellido. Usted es fulano de tal, que la gente cuando le escuche viene fulano de tal, puedan decir, ahí viene un hombre de verdad, ahí viene una mujer respetuosa, ahí viene una mujer educada. Pero en nuestra cultura la gente tiene apodos. Allá viene el mentiroso, allá viene el que siempre llega tarde, allá viene el vulgar, allá viene el grosero, allá viene el patán, allá viene el fulano de tal. Cuidado con los adjetivos que tienes sobre tu nombre, porque eso habla de quién eres tú. Cuando la gente habla de ti, ¿qué piensan de ti? Pastor, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. Pues debería importarte. Yo no estoy diciendo que vivas de lo que la gente diga, pero sí debería importarte tu imagen, porque tú eres imagen del Dios vivo. Y si la gente está viendo en mí a que ahí viene Fran Vargas, el irresponsable, el que nunca cumple su palabra, ¿qué estarán pensando entonces de Jesús, mi Señor y mi Salvador, cuando yo estoy predicando la palabra entonces? ¿Vivimos en honra o vivimos en deshonra? Honre por favor su palabra. En nuestra cultura, nuestra palabra no tiene valor. Hay que traer testigos, un abogado que lo firme, que lo sellen y que nos corten el dedo con la sangre para que valga algo. No, yo se lo prometo. Aquí la gente no cumple promesas, hermano. Un hijo de Dios, una mujer de Dios, tiene que ser alguien que tenga palabra. Que si usted le dice nos vemos mañana a las 8 de la mañana, usted llega a las 8 de la mañana y no llegue cuando le dé la gana. Eso se llama ser desordenado, deshonra usted su nombre. Y por eso luego le ponen el nombre fulanito de tal, el que siempre llega tarde. ¿Sabe que los evangélicos tenemos un adjetivo? Los evangélicos en general se conocen por una característica propia. Los evangélicos siempre llegan tarde. ¿Sabía usted eso o no lo sabía? Aquí no pasa eso. Aquí el servicio se dice a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana empieza. Si usted llegó, usted no llegó. Pero yo conozco iglesias donde la gente empieza a esperar más hasta que llegue un poquito más gente para esperar. ¿Por qué? Porque a los evangélicos no les importa que comience. Yo no importa, yo llego más tarde a la hora que sea, eso no importa. Están orando y no importa llegar a interrumpir, parar en medio de la palabra para agarrar para el baño. Eso no importa. Deshonra, no, me parece que no nos importa respetar lo que es las cosas de Dios. Honre la confianza que la gente deposita en usted. Cuando alguien a usted le cuente algo, cuando alguien a usted le pide ayuda, honre eso.
Y una última que le quiero dar bien importante: honre a Dios con sus bienes, porque es un principio de Dios. Honre a Dios con sus primicias, y si no estás diezmando, vuelva a diezmar. Si usted dejó de diezmar, vuelva a hacerlo. Ese es un principio de Dios. Honre a Dios con sus bienes y Dios te va a bendecir, y Dios va a restaurar la honra en tus finanzas. Mis amados, hay una acción de honra, o una acción de honra huele muy rico en el mundo espiritual, es perfume agradable para Dios, pero una acción de deshonra es algo que huele feo, es algo que huele a podrido, y en el mundo espiritual es algo desagradable. Es como alguien tiene 3 días sin bañarse, poniéndose la misma ropa sin lavarla, que a media cuadra se le huele. En el mundo espiritual, una acción de deshonra huele de esa manera. Mire, hay 2 situaciones, hablando de nuestro Señor Jesús, en las que Él fue honrado y los que estaban a su alrededor no lo entendieron, porque cuando alguien no tiene una mentalidad de honra, no puede comprender lo que es la honra. Mire, hay 2 momentos en la historia bíblica muy importantes. Número 1, Juan capítulo 12, verso 1 y verso 3. En Betania, en la casa de Lázaro. Mire, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Ya había resucitado a Lázaro, y a quien había resucitado de los muertos. Entonces María tomó una libra, creo que es el verso 3, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Yo quiero que usted use su imaginación. Entonces María tomó una libra. Entonces, los que viven en Colombia saben que es una libra. Los que no viven en Colombia, media libra, una libra es un poquito menos que medio kilo, 460 gramos, por ahí. Ahora imagínense, si usted lo lleva a líquido, es aproximadamente una cantidad similar. Usted se imagina un perfume de unos 300 ml. Si uno compra un perfume de 100 ml grande y de marca, ¿cuánto vale? Aquí el que se ha dado el lujo de comprarse un perfume bueno, ¿cuánto vale un perfume bueno? Ese era grande, un frasco así grandotote, de nardo puro, dice la Biblia. Es decir, era un perfume muy, muy costoso, era un lujo tener eso. Y esta mujer María, que antes había sido una pecadora, pero que Jesús la había perdonado, esta mujer dice que tomó el perfume, que quizás representaba los ahorros de toda su vida, y cuando llegó al maestro, lo regó en las piernas del maestro, masajeó las piernas del maestro, luego con sus propios cabellos, mientras lloraba y adoraba al maestro, lo limpió. Ahora lea el contexto de la historia y usted se va a encontrar que la gente se quedó mirando porque no entendían lo que estaba ocurriendo. Pero quédese ahí con esa historia. Voy a borrarle la segunda. En Betania, en la casa de Simón el leproso. Ese Simón, Mateo 26:1, es el que había sido leproso, pero ya Dios no había sanado. Pero todo el mundo lo recordaba como el leproso. Miren lo que dice el 26:1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Y estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron. ¿Le está contando la historia? ¿Está bien siguiéndome? ¿Está siguiendo? ¿No está ahí todavía la historia arriba? ¿Se quedó pegado el celular? Sí. Ahora sí la pusieron al día. Ya le dieron el paso a Ángel para que despertara. Escuchen lo que está diciendo la historia. Jesús estaba en casa del que antes nació leproso, Una mujer llegó con un alabastro, otro jarrón de puro perfume caro, costosísimo, lo derramó en la cabeza del maestro. Y entonces los discípulos que están, qué desperdicio. Si eso más bien lo hubiésemos agarrado y lo hubiésemos vendido, y hubiésemos podido dar mucho más a los pobres. Óigame lo que está ocurriendo aquí en esta historia bíblica. Solamente el espiritual entiende las cosas espirituales. Y el tema de la honra es para gente que entiende el mundo espiritual. Humanamente eso es un desperdicio.
Pero la gente no estaba entendiendo. Más arribita, mire lo que dice en el verso, a partir del verso 1, mire. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será crucificado. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Dentro de 2 días yo voy a ser sacrificado. ¿Sabe qué es lo que no entiende el carnal? Que en la cultura hebrea, la gente importante cuando moría eran bañados en perfumes costosos para darle honra al que había fallecido. Por eso Jesús se permitió, fue bañado en aceites costosos. Sus pies, en el verso anterior, fue lavado en cosas costosas, en ese aceite, porque estaba siendo embalsamado proféticamente para lo que en los próximos días iba a ocurrir. Pero los benditos que estaban allí solamente estaban pensando en la plata que se estaba desperdiciando. Yo me imagino que era más que todo aquel que administraba la platica, que se estaba imaginando: uy, yo hubiese vendido ese jarrón, ese perfume tan caro, yo creo que me hubiesen dado como unos 5 millones de pesos. Yo que pudiera haber hecho con esos 5 millones de pesos. Pero vienen y se lo derraman al Señor en la cabeza y se pierde. ¡Qué desperdicio! Así habla el que tiene el espíritu de deshonra. Para el que tiene el espíritu de deshonra y no entiende el mundo espiritual de la honra, considera que las cosas son un desperdicio. El texto que estábamos leyendo continuaba diciendo allí: al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a un gran precio y haber dado de comer a los pobres. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Ahora salte al verso 13, hijo. De cierto les digo, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Sabe qué está contando Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Este día, 2 días antes de que yo sea entregado como sacrificio, hubo una mujer que entendió el mundo espiritual de lo que estaba ocurriendo y me preparó para mi sacrificio, ungiéndome para el momento. Pero todos los que estaban alrededor, más nadie entendió lo que estaba ocurriendo. Pero a causa de su actitud de honra, mire lo que dice: donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará de lo que esta mujer ha hecho, para que nadie la olvide, para memoria de ella. Porque la honra, mi querido hermano, retunda en el cielo, y la honra retunda, hermano, revienta y suena duro en la historia y en la eternidad. La honra me acerca a Dios, a las promesas de Dios. Y Dios nunca olvida una ofrenda y un sacrificio de honra. Siempre queda en su memoria. Hay varias lecciones que yo aprendo de esta historia. Mire, número 1, agárrese por favor, porque esto le va a sacudir a más de uno el evangélico, le va a sacudir el piso. Así que prepárese para que me perdone, para que no se vaya para el infierno con esto conmigo. La iglesia está acostumbrada a moverse y a reaccionar hacia una necesidad. Alguien tiene un problema y yo los invito a usted que me acompañen a recoger una ofrenda para ayudarlo, y todos nos movemos y ayudamos a las personas. Y eso está bien. Eso está bien. Pero no estamos acostumbrados a movernos hacia la honra. La gente en su gran mayoría no tiene dificultad en poner dinero para comprarle algo a alguien, para comprar de repente un terreno para la iglesia, para de repente comprar un micrófono, para remodelar la iglesia, para que se ponga bonita, para darle a un hermano que está necesitado. Pero la iglesia sí tiene dificultad en poner dinero para honrar personas. Algunos dicen: yo no voy a dar mi plata para el hombre. Pero óigame, la realidad es que cuando se habla de honra, no se puede honrar objetos. La honra solo funciona hacia personas que son autoridad y respeto por mí.
en cualquier nivel que usted lo quiera ver, pero solo funciona en esa área. Por lo tanto, la unción que yo honro, en esa unción es que yo puedo prosperar. Usted y yo tenemos que tener y entender esto en el mundo espiritual. Esto que yo estoy predicando en este momento no es para todo el mundo. Pero aquí hay hombres y mujeres que están buscando conectarse con Dios y entender el reino de Dios. Y sobre todo, llenar vacíos en su mente de cosas que no pueden comprender, que Dios ha prometido y que en sus vidas no ocurren. Y que gente que de repente alguien puede decir aquí: pastor, yo tengo meses, años orando y no se abre una puerta. Meses y años orando por algo y no funciona. Tú tienes que entender hoy que la deshonra bloquea las promesas de Dios, pero la honra desata y abre las puertas del reino de los cielos. Y cuando estoy hablando de honra, antes de que usted vaya a decir: el pastor está diciendo porque quizás va a recoger una ofrenda para él, o el pastor sí que va a recoger una ofrenda para pagar la camioneta que se compró. Sí, porque eso sí es rapidito. Algunos ya se enteraron que estamos estrenando camioneta, ¿verdad? Por cierto, decía, si me quiere ayudar a pagar, es una bendición. Debemos aprender, número 2, segunda lección que aprendemos de esta historia, son 5 y terminamos. Debemos aprender a dar honra como una prioridad en nuestra vida. Escúcheme. Debo aprender a dar honra como una prioridad en mi vida. Una prioridad en mi vida debe ser la palabra honra. Una semana antes, Marta estaba afanada. ¿Recuerdan la historia otra vez de María, Lázaro y Marta? ¿Me están siguiendo? Agárrense allí de esa historia. Una semana antes, Marta estuvo afanada y turbada con muchos quehaceres, pero la Biblia dice que María estaba ¿en dónde? Sentada a los pies del maestro, escuchando el mensaje. ¿Sabe cuál María es esta? La de la primera historia que les estaba contando, la que derramó el aceite y enjuagó los pies del maestro. Pero fíjense que la historia no está, cuando usted ve el orden cronológico de la historia bíblica, una semana antes María estaba sentada escuchando a Jesús, y en aquella ocasión María fue recriminada por Marta. ¿Lo recuerdan? Marta le dice al Señor: Señor, mire, ¿qué tal? Yo aquí trabajando como un burrito y Julana ahí descansando y echada manada ahí en el puesto. Y escuche lo que el Señor le responde a Marta: Marta, ¿qué es lo que te pasa? María escogió la mejor parte. Es decir, lo que Marta estaba haciendo no estaba mal, pero Marta no había entendido lo que es prioridad en la vida. María sí entendió. Prioridad es escuchar a mi maestro. Prioridad es escuchar la palabra, porque cuando escucho la palabra, puede que un secreto del reino de Dios me sea liberado para yo ser practicante de esto, y esto puede desatar un cambio en mi vida. Por eso yo tengo que aprender a ser un hombre, una mujer de Dios, que cuando Dios está hablando yo tengo que concentrarme. Cuando Dios está soltando una palabra, yo no puedo dejar que alguien me distraiga, porque en el momento en que me distrae, tal vez se me escapa lo que Dios tenía para mi vida. María y Marta, ambas hermanas, y Jesús llegó a su casa, pero Marta decidió que era más importante repartir la comida que escuchar el mensaje del maestro. Pero María tomó una decisión, prefirió sentarse, dijo: que reparta el que quiera, pero yo no me pierdo el mejor banquete, y el mejor banquete es la palabra de Dios. Una semana más tarde, la María de la que estamos hablando está rendida a los pies del maestro. Una semana más tarde, días antes del maestro ser arrestado para ser crucificado, la María de que estuvo escuchando el mensaje se tira de rodillas llorando, agradecida con el maestro, porque el maestro le había salvado la vida, porque el maestro la había perdonado, y esta mujer derramó su tesoro personal de toda la vida, un perfume costoso, en los pies del maestro, lo ungió, con su cabello lo limpió.
y los que estaban a su alrededor, ¡qué desperdicio! ¿Sabe por qué la gente no puede entender el mensaje de la honra? Porque andan distraídos con el celular, andan distraídos con el trabajo, andan distraídos pensando en la sopa del almuerzo, en vez de estar pendiente del mensaje que Dios les quiere revelar, que les quiere liberar de toda maldición. A veces no es que Dios no nos habla. Quiero darle una palabra a usted aquí en esta mañana. Porque yo creo que en medio de nosotros hay gente que está diciendo: Señor, háblame. El problema no es que Dios no te hable. El problema es que a veces andas demasiado distraído para escuchar la voz de Dios. Tú no puedes pretender que Dios te hable mientras andas alborotado y por ahí discutiendo y peleando y buscando lo que no se te ha perdido. Dios habla en momentos de quietud, de intimidad, cuando tú te acercas a Él. Venir a la casa de Dios para escuchar un mensaje que no te va a agradar, que te va a incomodar, pero que estás dispuesto a escuchar porque sabes que viene de Dios. Eso abre las puertas de bendición sobre tu vida. ¿Por qué María, solo María, no lo hizo Marta? ¿Por qué Marta no se arrodilló a los pies del Maestro? Porque Marta no había entendido el poder de la honra, pero María sí lo entendió. Y María se dio la oportunidad. María tal vez no lo entendía, pero en el mundo espiritual ella percibió que tal vez era la última vez que iba a ver al Maestro. Yo no puedo dejar que el Maestro se me vaya sin darle la honra que Él se merece. Y toda su riqueza, hermano, estoy hablando que era una mujer pobre que poseía un perfume muy costoso. Quiere decir que durante años tal vez ella había estado comprando onza por onza y ahorrando el perfume para algún día venderlo en una perfumería y ganarse la plática tal vez para comprarse una casa o algo, no sé. Pero esta mujer entendió que el poder de la honra que incluía allí. Ahora, más adelante en la historia, después de la muerte del Maestro, cuando el Maestro resucita, por allá se vuelve a escuchar el nombre de María. Lea la historia, porque es que la gente que aprende el significado de la honra siempre está en los planes de Dios. La gente que aprende a entender el poder de la honra siempre está en el programa de Dios. Son la gente que Dios anda buscando para asignarle responsabilidades importantes y valiosas en el reino de Dios. Es la gente que Dios anda buscando para darles oportunidades en esta tierra, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Tercera lección que quiero hablar antes de terminar. Una actitud de honra va a causar incomodidad en quien no honra. Si alguien dice vamos a honrar a las mamás, vamos a honrar a los papás, a los ancianos, o vamos peor, vamos a honrar a nuestros padres espirituales, eso le va a caer mal a alguien. Puede esa persona estar diciendo, están idolatrando al pastor, están idolatrando a fulano de tal, habiendo tanta necesidad. Número 4. Una actitud de honra es interpretado por algunos como un desperdicio, un gasto innecesario. Recuerden que esas fueron las palabras de Judas. Judas dijo: ay, se pudo haber ayudado a muchos pobres con esa platica. Porque cuando alguien no entiende lo que es la palabra honra, todo lo que se use como honra lo llaman un desperdicio. Y número 5 y último, una actitud de honra delante de Dios quedará para siempre en la memoria y la historia, porque la honra marca la historia. Jesús dijo: en donde quiera que se predique este evangelio, se debe contar lo que hizo esta mujer para memoria de ella. Hoy estamos predicando de estas mujeres, de María, hablando de que un día una mujer que fue perdonada de todos sus pecados le dio honra a nuestro Dios. Mis amados, el apóstol Pablo dijo que los ancianos que gobiernan bien su casa sean dignos de doble honor. ¿Qué significa la palabra doble honor? Significa ser tratado con generosidad, ser tratado con respeto, con prontitud y ser tratado con honor. La gente que trabaja en la obra de Dios, la gente que trabaja en la iglesia, que sirve para usted en esta iglesia, la gente que trabaja en el altar, que trabaja aún fuera de las cortinas de la iglesia, son gente que merece doble honor, como dice la palabra de Dios.
Son gente que necesitan, que merecen ser honrados. A veces simplemente despreciamos a los que sirven en la casa del Señor porque no entendemos lo que esta cosa significa. Y si es con respecto a los pastores o a los que servimos a Dios, yo quiero recordarles que la Biblia dice: no pongas bozal al buey que trilla. Y esto significa no poner tropiezos, no ser mezquinos, no atender adecuadamente a la gente que le sirve a Dios. Todo aquel que quiere ser un hijo de la honra tiene que vencer 4 enemigos importantes. Número 1, tiene que vencer la ingratitud. La ingratitud tiene 3 hijas que se llaman soberbia, falta de memoria y rebeldía. Mire, la gente olvida las cosas buenas fácilmente. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y la gente es soberbia cuando se le olvidan las cosas buenas que han hecho con ellos. Y la gente se le olvida y se vuelve rebelde y después no recuerda todo lo que hicieron los que le amaban. Número 2, la gente que quiere vivir en honra tiene que vencer el espíritu de la familiaridad. La familiaridad con nuestra cobertura espiritual tiene que ser vencida. Con la gente que está bajo autoridad de Dios, yo tengo que entender el hecho de que sean mi autoridad, que tengan la confianza que me dan. Yo no tengo que permitir que la familiaridad me destruya. Miren, los hijos, a veces porque papá juega con un hijo, el hijo a veces se emociona y cuando ves que grita y dice algo incorrecto contra su papá, ¿cierto o falso? Y papá debe corregirle, ya un momentico. A pesar de que yo estoy jugando fútbol con usted, a pesar de que vamos a estar jugando a karate o estemos jugando en el carrito, a usted nunca se le olvide que con el que está jugando sigue siendo su papá. La familiaridad a veces en las cosas de Dios nos lleva a esto. A veces hay gente que llega a uno como pastor y ustedes saben que mi nombre es Fran Vargas y yo soy Fran Vargas, claro que sí, para la gloria de Dios. Pero yo soy pastor en esta iglesia, soy su pastor. Si usted le pide al pastor Fran Vargas que ore por usted, el pastor Fran Vargas ora por usted porque el pastor es el que tiene autoridad por usted. Pero si usted le dice: mire, Fran Vargas, ore por mí, yo le puedo garantizar que la oración de Fran Vargas no tiene poder sobre su vida, porque Fran Vargas no es sino solo un hombre. ¿Alguien está comprendiendo el mensaje? A veces la familiaridad nos lleva a eso. Yo he conocido gente que antes estuvo en la iglesia, hay gente que antes ha estado al lado de uno y cuando uno se lo encuentra en la calle le gritan: ¡yo! ¿Qué tal, Fran Vargas? Yo: ¿qué tal, amigo? Dios le bendiga. No hay respeto. Y uno respeta eso, cada quien tiene derecho a hacer lo que corresponde. Pero usted debe entender algo: Fran Vargas es un hombre normal y corriente. La señora Elizabeth que se sienta allá es una señora que... Pero si usted le dice a la pastora, le dice: pastora Elizabeth, ¿será que usted me puede orar por mí? ¿Me puede bendecir? Hay una unción que va a fluir por medio de la pastora Elizabeth. No en Elizabeth, sino en la pastora Elizabeth. Yo no le estoy diciendo que usted a mí me tiene que llamar pastor. Ni usted puede llamarme como a usted le provoque y le antoje. Hay algunos aquí que me dicen padre, otros me dicen hasta apóstol, me dicen por ahí, los maestros. Usted llámeme como a usted le parezca. Si me quiere llamar Fran Vargas, llámeme Fran Vargas. Yo no tengo problema con eso. Pero entienda algo: la bendición que va a fluir por la forma en que usted me honre es variada en cada nivel. Y eso usted debe entenderlo cuando trabaja o se acerca a cualquier hombre o mujer de Dios. Usted no está obligado a llamar a alguien por un título. Aquí hay muchos de ustedes que son ingenieros, licenciados, doctores. Y es triste cuando una persona le dice a uno: ya un momentico, licenciado. ¿A usted no le ha pasado eso alguna vez? Llámeme doctor, porque para eso me la sudé. Ah, bueno, doctor. Yo no le voy a decir que usted me tiene que llamar pastor, ni le voy a exigir que usted me tiene que llamar padre. Llámeme como usted me quiera llamar, pero le voy a garantizar algo: cuando yo ore por usted, esa unción que usted me honra es la unción que va a fluir en su vida. Y eso es algo que usted y yo tenemos que comprender, porque así es como funciona el mundo espiritual. Una vez escuché a un pastor amigo decir: por ahí me encontré a Felipe. Y yo me quedé: ¿cuál Felipe? Bueno, el pastor Felipe. Yo: pero usted dijo Felipe. Y yo a mi pastor nunca le digo Felipe. Usted nunca me va a escuchar a mí hablar de Felipe Olivares pasó por aquí.
No, mi pastor Felipe. Él es hombre que yo honro y respeto, es mi padre espiritual. Usted puede hablar a mis espaldas como a usted mejor le parezca también, pero usted puede entender algo. Esa es la unción que fluye en su vida cuando usted viene a este hombre, porque así es como fluye en la presencia de Dios. Así que siéntase en libertad de llamarme como a usted le parezca. A mí eso no me incomoda ni me molesta. A veces a uno lo llaman mi hermano. Yo no tengo problema. Si usted quiere que yo sea su hermano, también puede ser su hermano. Pero los hermanos no tienen la autoridad para desatar bendición sobre la vida de otros. Número 3, una tercera que le estoy nombrando aquí. Usted debe aprender a vencer el espíritu de mezquindad siendo generoso. ¿Qué es lo contrario a ser generoso? Mezquindad. Sinónimo de mezquindad, mire, Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Aprenda a ser desprendido y a bendecir. Y por último, usted tiene que aprender a vencer el espíritu de Caín y el espíritu de Lucifer. El espíritu de Caín y el espíritu de Lucifer quiere siempre gobernar en medio del pueblo cristiano. Caín tuvo envidia de su hermano y lo mató. El espíritu de Caín es un espíritu de envidia que quiere venir sobre el pueblo de Dios. Envidia de lo que otros tienen, envidia de lo que no pueden tener. Y el espíritu de Lucifer representa la ambición por la posesión, la ambición por lo que no puede tener. La honra tiene el poder, escúchame bien, de destruir los planes del enemigo y asegurar el futuro de tus generaciones. Concluyo con esto. La honra tiene el poder de destruir los planes del enemigo y marcar el futuro de tus generaciones. Tiene a mi memoria una historia muy bonita. ¿Recuerdan la historia de Esther en la Biblia? Un hombre llamado Mardoqueo, que era tío de esta muchacha, y había otro hombre, se me fue el nombre ahorita, el que preparó Amán. Gracias, que se acordó primero. Amán odiaba a los hebreos, hizo un plan para destruir a todo el pueblo de Dios. Y Amán en especial detestaba a Mardoqueo, porque sucede que Amán era el asistente del rey de Persia, y por donde él pasaba todo el mundo le hacía reverencia. Pero cuando pasaba por donde Mardoqueo cruzaba los brazos y no le hacía reverencia. Así que Amán le tenía una piedra al bendito Mardoqueo. Pero Mardoqueo no era por orgullo que no se inclinaba ante Amán. Mardoqueo sabía quién era Amán. Amán era descendiente de los amalecitas, el pueblo que Dios había ordenado en el pasado a Samuel destruir. ¿Se acuerdan de aquel pueblo que Samuel le perdonó la vida al rey y se quedó con las vacas, se quedó con el ganado? ¿Se acuerdan un poquito de esa historia? Los que están un poquito en la Biblia. Sucede que Samuel en ese tiempo le perdonó la vida a ese rey. Saúl, Samuel era el profeta. Saúl. Era para ver si está pendiente. Bueno, listo. Saúl el profeta y Samuel el profeta. Y Saúl el rey. Saúl le perdonó la vida. Hermano, Mardoqueo sabía quién era Amán. Por eso no lo respetaba, porque él era descendiente de ese pueblo. Y ellos siempre habían planificado destruir al pueblo de Israel. Ahora escucha esto. Mardoqueo en cierta oportunidad, estando trabajando en las puertas de la ciudad, él escuchó cuando dos hombres estaban planificando matar al rey. Y él fue y le contó a su sobrina. Por ahí mantiene historias de enlace de la película, a que los que están en el grupo de la iglesia vean la película. Muy buena la película. Yo me contó que la vio y le gustó. Así que ya tengo una estrellita por ahí que compartía muy bueno. Faltó que le dieran me gusta. Y Mardoqueo lo contó a su sobrina, la sobrina se lo contó al rey, y bien, pero no hicieron nada. El día que estaba planificando Amán matar a Mardoqueo y al pueblo de Israel, esa noche en particular, la Biblia narra y la película lo muestra, que el rey no podía dormir. El rey daba vueltas en la cama. Entonces uno de los sirvientes le dijo: Señor, si quieres le traigo los libros de la historia de todo para que usted ponga a leer, y con el leyendo se ponga a dormir. Algunos se ponen a leer la Biblia para dormir. Este hombre se la llevaron para que, pero mientras estaba leyendo, leyó un lado donde decía: Mardoqueo el hebreo descubrió un plan para matar al rey. Y entonces él mandó a llamar al sirviente: mire, cuénteme algo, yo recuerdo esta fecha, pero aquí no dice que a Mardoqueo se le haya honrado.
No, Señor, nunca se le honró. Entonces el rey llama a Amán y le dice a Amán: Amán, ¿qué debo yo hacer a un hombre que quiero honrar? Y Amán queda orgulloso, se imaginó: el rey me quiere honrar a mí. Señor, si usted quiere honrar a un hombre bueno, maravilloso, inteligente, simpático, Señor, mire, póngale las ropas suyas, móntelo en su caballo y pasee, y que alguien de autoridad lo pasee por el pueblo. Listo, Amán, vaya y busque a Mardoqueo, móntelo en mi caballo, póngale mi vestido y usted lo va a pasear por el pueblo. ¿Está entendiendo lo que significa honra? El que honra, Dios lo honra. Y toda deshonra traerá maldición. Pero eso no fue todo. Terminó la cabalgata y Amán venía así como el chavo, todo molesto porque se le volteó la historieta. Y de repente la reina llega del rey: rey, perdóneme la vida, porque usted firmó para que me maten. Yo, ¿cómo yo voy a firmar para que usted la mate? Si usted, yo la amo, yo la quiero, usted me turcuncuto. Yo, sí, señor. Mire, allá hay un documento firmado por usted. Bueno, no por usted, Señor, pero usted le permitió a Amán, y Amán hizo un decreto para matarme a mí y matar a mi tío. Que por cierto, el que pasearon en el caballito. Y entonces el rey se puso muy molesto. ¿Usted cómo va a creer que usted quiere a mi mujer muerta? ¿Usted quiere al hombre que me salvó la vida muerto? Y entonces llega un sirviente por atrás: Señor, allá afuera Amán preparó una horca para ahorcar a Mardoqueo. ¿Cómo es la cosa? Agarren al tipo y me lo guindan en esa misma horca. Y ahí murió Amán, guindado en la horca que él mismo preparó para destruir al hombre de Dios, al llamado por Dios. Escuche y aprenda una lección importante. Todo acto de deshonra nunca queda impune, tarde o temprano se paga. El tiempo es el mejor amigo del que tiene la razón, y el tiempo es el mejor amigo del hombre y la mujer de Dios, porque con el tiempo las cosas saldrán a la luz. No pelee, descanse en el Señor y deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero si usted ha fallado, si usted ha deshonrado, si usted ha hecho cosas incorrectas, por favor, corrija. Vaya donde sus padres, vaya donde su mujer, donde su marido, pida perdón. Vaya donde sus hijos, pídale perdón a sus hijos. Pídale perdón a sus autoridades, a su jefe. Pídale perdón a sus empleados. Usted es jefe en este lugar, ya deshonró a sus empleados. Pida perdón. Haga las cosas bien. Aprenda a vivir bajo el principio de la honra, y le garantizo algo: así como el nombre de Mardoqueo a causa de la honra quedó escrito en un libro, cada vez que usted honra y hace lo correcto, también está escrito en un libro y queda en las memorias de Dios. Y la palabra de Dios dice por ahí en un rinconcito que Dios hará memoria de toda ofrenda que usted ha hecho delante de Él, y esas ofrendas son las ofrendas de Dios. Cada vez que usted hace actos correctos como debe ser, esos actos retumban, suenan en la historia y quedan en la memoria, como aquella mujer que hizo un sacrificio para Dios cuando entregó todo delante de Jesús. Y mismo Jesús lo declaró, que queda escrito, plasmado en la palabra de Dios, que donde quiera que se predique este evangelio, lo que esta mujer hizo debe ser recordado, debe ser mencionado, porque la honra nunca se olvida y retumba en los cielos. Hombres y mujeres de Dios, hoy yo quiero invitarle a usted, finalizando en esta linda tarde, el tema que traje, lo logré finalizar. Le quité un poquito más de su tiempo, lo estoy invitando a que ayude media hora, hasta que llegue la hora de la sopita, del mondongo, del hervido, de las patillas de cochino que usted manda a preparar. Y algunos andan de pastor, Señor santo. Tranquilo, aguante. Hoy he hablado palabra de Dios. Si este mensaje de honra usted lo entendió y lo sacudió, es porque usted es un hombre o una mujer que Dios lo ama y Dios lo quiere llevar a un nivel diferente. Recuerde y nunca se le olvide esto. Oiga, mi pueblo de Dios, no olvide esto. Ya Dios decidió bendecirte. Ya Dios desató la bendición sobre su vida. Tenemos es que liberarnos de todo lo que nos tiene amarrados y atados a este mundo
Y la deshonra es la principal razón que nos roba poder entrar a las promesas que Dios ha desatado. Yo voy a orar en este momento y voy a estar orando para que usted durante todo este día y esta noche, despierto o dormido, el Espíritu de Dios le haga recordar cualquier acto de deshonra que en el pasado usted haya practicado. Y le voy a invitar a que vaya, pida perdón, arrepiéntase delante de Dios, delante de las personas que ha deshonrado, corte toda cadena de maldición que haya en su vida en el pasado a causa de la deshonra. Hijos en este lugar que en algún día deshonraron a sus padres, rompan esa cadena pidiéndole perdón a sus padres. Padres que deshonraron el matrimonio, que deshonraron a sus hijos, pídanle perdón, arrepiéntanse de esos pecados para que se liberen de esas maldiciones de deshonra. Empleados, gente que está en este lugar que sueña con empresas, con negocios, eso es bueno, eso es lindo, pero si usted deshonró la mano que le dio de comer, si usted deshonró al que fue su jefe hablando maldiciones, pesta de esa persona, usted debe entender que no podrás avanzar hacia lo que Dios tiene para ti porque tú mismo te amarraste. Libérate. Si en algún momento usted habló palabras de deshonra contra su esposo o su esposa, óigame, querido hombre, querida mujer, porque aquí hay muchos de ustedes que cuando se molestan tienen la lengua larga. Y cuando se molestan le dicen estupideces a sus esposos, le dicen estupideces a sus esposas, le dicen tonterías a sus hijos. Han desatado palabras de deshonra sobre ellos. Recojan pidiendo perdón. Tal vez en algún momento de ira le gritaste a tu hija: tú eres una porquería, no sirves para nada. Deshonraste a tu hija. Declaraste una maldición sobre ella. ¿Cómo recojo esas palabras, pastor? Las palabras no se pueden corregir, pero se pueden anular por medio de la honra. Pida perdón. Y si eso fue el caso que usted de repente le pasó con su hija, dígale: hija, perdóneme, en un momento de rabia yo dije esto, lo cancelo hoy en el nombre de Jesús. Y yo declaro que usted va a ser una hija bendecida, maravillosa, que va a ir bien en la vida. Si en un momento de rabia usted maldijo a su esposo, le dijo cualquier vulgaridad o grosería, o fue usted el hombre el que maldijo a su esposa, cancele eso y empiece a honrarla. Active el mundo espiritual a su alrededor. Sea padre de la honra, sea hijo, del padre de la honra, sea practicante de lo que mi padre es. Yo tengo el Padre de la honra. Diga conmigo: yo soy hijo del Padre de la honra, y por lo tanto soy alguien que vive bajo honra, practica la honra y disfruta de las bendiciones de la honra. ¿Qué tal si levanta sus manos ahí donde está, cierra sus ojitos, y si tiene que pedir perdón